días. Muchas gracias por la asistencia al evento, El capitalismo del siglo XXI y las corporaciones globales. Vamos a desarrollar hoy día la mesa que se denomina Caminos y experimentos de la resistencia al poder transnacional. Y de una vez y para que el tiempo no nos gane, vamos a comenzar en primer lugar con la exposición del colega, compañero Andrés Arauz. Andrés Arauz realizó estudios profesionales en matemáticas y economía por la Universidad de Michigan, maestro en economía del desarrollo por Flaxo, Ecuador. Ha tenido múltiples responsabilidades dentro del gobierno de Ecuador como ministro de Conocimiento en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, y en el Banco Central. Actualmente es parte del directorio de administración del Banco del Sur. Bienvenido, Andrés, y por favor. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación al observatorio, a los compañeros todos quienes han hecho posible la realización de este seminario. Yo básicamente quiero entrar directamente en materia y comentarles el caso Occidental Ecuador. Les voy a contar qué es lo que ocurrió y en el contexto de eso les iré relatando poco a poco algunas de las cantidades de injusticias que hemos detectado en un sistema absolutamente perverso y neocolonial como es el arbitraje de inversiones. Entonces, sin perder tiempo, vamos adelante. Para comenzar nada más unos pocos datos para tener en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? El Ecuador, bueno, pues saben, es un país, más o menos maneja un presupuesto de 30.000 millones de dólares al año, su PIB es de 102.000 millones de dólares al año, tiene apenas 3.000 millones de reserva internacional, una población de 16 millones de personas, y en este caso de Occidental versus Ecuador, ha gastado en 8 años más de 24 millones de dólares. Solo en costear los abogados para que le defiendan al Estado ecuatoriano. No hemos hablado todavía de indemnizaciones ni de multas. La Occidental, por otro lado, es una empresa transnacional con presencia en muchísimos países del planeta, como veremos también muy cercana a las instituciones estatales del gobierno norteamericano. Maneja a la fecha unos ingresos de 10.000 millones de dólares. Hace pocos años esto era más del doble. Esto ocurre por la caída del precio del petróleo. Una capitalización bursátil que es un proxy del valor de la empresa por 46.000 millones de dólares. Tiene en efectivo, cash, así ahí en el banco depositado, más de 2.000 millones de dólares. Y tiene 11.000 trabajadores en toda su estructura corporativa a nivel global. Con la fuente de Open Secrets podemos ver que ha gastado solo en lobbying, no en contribuciones de campaña, sino solo en lobbying, que es decir, los temas específicos, las leyes específicas y regulaciones y en el Congreso, etcétera, en estos años, estos 9 años, más de 55 millones de dólares, ¿no? Esto para tener un poco una idea de quiénes son los actores involucrados en este proceso. Algunos breves antecedentes para quienes no conocen mucho el sistema de arbitraje inversionista-Estado. Básicamente es un mecanismo que permite a las empresas transnacionales demandar a los estados. Los estados no pueden demandar a las empresas, es solo de una vía. ¿Cuál es el marco para que puedan existir estas demandas? Son los tratados bilaterales de inversión, los famosos TBIs, que principalmente se firmaron en la década de los 90 en el auge neoliberal. La mayoría de casos que se dan en el planeta, que ahora se están dando entre 50 y 60 casos anuales, 50 y 60 arbitrajes anuales, inversionista-Estado, ocurren por una cláusula típica existente en estos tratados que se denomina cláusula de expropiación indirecta, ¿no? Que básicamente dice
que si es que un Estado toma una medida regulatoria y afecta la expectativa de ganancias de la empresa transnacional en sentido negativo, lo que estás es expropiando la riqueza de la empresa y por ende se aplican, digamos, el tratamiento tradicional de expropiación y una consiguiente indemnización o compensación al capital. Una forma de ver esto más tangible es el caso Philip Morris contra Uruguay, en donde Uruguay decide regular que las marcas de cigarrillo no pueden tener varias submarcas, qué sé yo, Light, Gold, Blue, qué sé yo, sino una sola, y que la publicidad tiene que ser restringida al máximo. Eso dice Philip Morris, me afecta mi expectativa de ganancias, por ende hay una expropiación indirecta de mi propiedad y le metió un arbitraje al Estado uruguayo que afortunadamente hace poco ya no prosperó en contra de Uruguay, ¿no? Se quedó ahí en parte por una gran presión social en todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en este caso? La Oxy venía operando en el Ecuador desde los años 80, con una modalidad contractual específica en los años 99-2000 que se denominan contratos de participación, en donde se indicaba que si es que la empresa quiere ceder sus derechos de explotación a otra empresa, tiene que primero pedir permiso al Estado ecuatoriano. Oxy hizo esa transferencia de acciones sobre el bloque 15, que es el bloque petrolero al que nos daremos referencia, pero sin pedir permiso al Estado ecuatoriano. La ley ecuatoriana y el contrato que firmaron la Oxy decía que si es que se incumple esa norma, se debe declarar la caducidad, es decir, la reversión de la concesión y de todos los activos que se encuentren en la concesión. Lo que efectivamente se dio en el año 2006. Esto luego significó que el Estado pase a operar lo que antes administraba la Oxy con todos sus activos, ¿no? Equipos, materiales, etcétera, incluyendo uno de los activos más valiosos, que es la información y los sistemas informáticos para controlar los procesos de producción que eran de alta tecnología que manejaba la Oxy. El tema es que, como en muchísimos casos, la Occidental manejaba todos los sistemas informáticos en servidores centrales en Texas. Y eso no permitió que el Estado, a través de su empresa pública, Petroecuador, pueda directamente entrar a operar. Hubo que hacer un proceso expedito, pero creo yo heroico, de ingeniería inversa, incluso hasta de hackear los propios sistemas de la Oxy para poder retomar los procesos productivos, ¿no? Esto está bastante bien documentado en el propio arbitraje, en donde el Estado se quejó de que la Oxy no cooperó en la transición y evidentemente eso significó un fuerte impacto en los primeros meses de producción porque no había control sobre buena parte de la tecnología. Es un elemento que afecta también la soberanía de los estados. ¿Cómo ocurrió esta decisión de caducidad? Como mencioné ya, la ley ecuatoriana exigía que debía tener aprobación del Estado. ¿Y por qué había esta cláusula en la ley o este artículo en la ley? Porque si es que la empresa veía conveniente vender las acciones, seguramente es porque había una parte interesada. Y esa parte interesada estaba así porque había una oportunidad en negocio. Seguramente había algo más de información, había alguna ventaja que no estaba al tanto el Estado. Y esa era una oportunidad para que el Estado, si quería, autorizaba, si no, no, pueda lograr una mayor participación en la renta de la explotación petrolera, ¿no?
¿Cuál era el objetivo de Oxy y de Encana, quienes eran las partes involucradas en esta transacción? Básicamente bursatilizar las reservas de petróleo, ¿no? Para poder conseguir el capital operativo para poder explotar el petróleo, ellos registran las reservas en sus balances como si fuese de su propiedad y con eso aumentan los activos en las bolsas y por ende también los precios, ¿no? Y luego con eso pueden obtener acceso al capital para el proceso operativo, como ha ocurrido cada vez más, para devolvérselo a los accionistas en efectivo. Em, el tema es que esto se descubrió alrededor de finales del 2002, pero la decisión de declarar la caducidad tomó 3 años, porque el entonces gobierno de Gutiérrez nunca procedió con la decisión y es en el gobierno de Alfredo Palacio, quien fue vicepresidente de Gutiérrez, que se toma la decisión finalmente de declarar la caducidad. Todo esto no se hubiera podido dar si no hubiera habido una movilización popular muy activa, muy fuerte, que exigía la salida de la OXI y la reversión de esos activos para el Estado ecuatoriano. En esa época ocurrieron dos actos muy importantes que cambiaron las relaciones de Ecuador con Estados Unidos. La primera fue la caducidad de la OXI y la segunda fue la Ley 42, que es una ley que decía que de el aumento extraordinario del precio del petróleo que se estaba viviendo en esa época, al menos la mitad tienen que repartirse a favor del Estado ecuatoriano para restablecer los equilibrios contractuales. Antes todo ese excedente iban para las empresas transnacionales. Cuando se aprobó esa ley, mientras se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos consideró que tanto la caducidad de la OXI como la aprobación de la Ley 42 no brindaban seguridad jurídica para el capital norteamericano y fue Estados Unidos quien se levantó de la mesa de negociación del TLC, que no se ha retomado hasta la fecha, ¿no? De hecho, hasta la fecha, porque ayer ya se reunieron con el Departamento de Comercio. Algunos elementos claves de cómo opera este sistema de arbitrajes de inversionista-Estado. El único marco legal que se considera en estas decisiones son los tratados bilaterales de inversión, que son documentos de 4 páginas que básicamente es un recetario a favor del capital. Todas las protecciones, derechos que debe tener el capital. No se habla en ningún caso de obligaciones que debe tener el capital, sino simplemente los derechos, las protecciones, las seguridades, las garantías. No se toma en cuenta el resto del derecho internacional, por ejemplo, los derechos humanos, ni buena parte del derecho internacional público. Y obviamente no se toma en cuenta las leyes soberanas porque los árbitros argumentan de que se tiene que analizar el tratado internacional. La mayoría de estos casos se procesan en el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a inversiones, en el Banco Mundial, es decir, una institución del Banco Mundial, adscrita al Banco Mundial, y generalmente cuando cada parte, el afectado, digamos el Estado y la empresa, ponen un árbitro, no llegan a un acuerdo, es el mismo CIADI el que define quién es ese tercer árbitro dirimente. Pues no debe sorprendernos cuál es la orientación de los árbitros designados por el CIADI. Luego hay una segunda instancia que a veces los países apelan, digámoslo así, cuando no se ven satisfechos con la decisión arbitral y se conforma a estos llamados comités de nulidad, que es como la última instancia dentro del CIADI, y los 3 árbitros del comité de nulidad son designados por el presidente del CIADI. El presidente del CIADI es el presidente del Banco Mundial, ese es el cargo, y que como sabemos desde que fue creado hasta la fecha, siempre ha sido un ciudadano norteamericano, comúnmente un ex ministro, ex secretario de las administraciones norteamericanas, ¿no? Como como se mencionó el día lunes.
Aquí básicamente estamos hablando de una cesión gigantesca de soberanía, en el caso jurisdiccional, a favor del capital. Es decir, tienen sus propias cortes en donde no solo que el aparataje jurídico está constituido para beneficiar al capital transnacional, sino que los mismos actores y las prácticas de estas instancias son muy vinculadas al propio capital transnacional. La gran mayoría de los árbitros provienen de los países del norte, son angloparlantes, son hombres, han trabajado en bufetes tipo K Street, ¿no es cierto? Estos bufetes que asesoran a todas las grandes transnacionales, tienen un sesgo pro inversión y pro inversor en la interpretación de los tratados, porque a ellos les conviene interpretar más a favor del inversionista, porque así van a haber más demandas y más casos, y esa es su fuente de ingreso, entre otras. Y tienen abundantes conflictos de intereses. A veces defienden a las empresas, a veces son árbitros, a veces están involucrados ellos mismos como asesores de las empresas que demandan. Esto también genera un alto riesgo para los estados, porque las empresas, el capital transnacional, no necesita que se firme un tratado con su país de origen, sino que simplemente buscan el tratado que haya firmado el país donde ellos quieren ingresar y abren una subsidiaria en ese país. Y es a través de ese país que hacen la inversión para tener la protección del tratado de inversiones. Por ejemplo, la ConocoPhillips abre una subsidiaria en Holanda, la que se llaman compañías de papel, y es a través de esa jurisdicción, la holandesa, que le inicia un arbitraje a Venezuela, por ejemplo. Entonces, ese es el famoso treaty shopping, que está muy vinculado a los paraísos o guaridas fiscales, ¿no? Como decía antes, los estados no pueden ganar, no solo porque los estados no pueden demandar a las empresas, es decir, es un instrumento de un solo lado, sino que si es que el estado gana, entre comillas, a lo sumo es un empate. O sea, ganar es no tener que indemnizar a la empresa transnacional. Entonces, realmente el mejor resultado que puede obtener un estado es no perder. Pero incluso así, el costo de los propios procesos en el CIAD y de los abogados implica perder necesariamente, ¿no? Entonces, realmente aquí es muy dificultoso esto. Y este es un sistema que no está disponible para todos. No es que mañana cualquiera de nosotros podemos meterle una demanda a un estado, sino que por los costos prohibitivos del CIADI, de los árbitros y los abogados, solo las grandes transnacionales tienen acceso. En el caso Oxy, CIADI designó el árbitro del Ecuador y al dirimente, pues el Ecuador rechazó designar un árbitro y podemos ver una serie de violaciones grotescas a, digamos, una buena decisión de carácter jurídico para la toma de esta decisión que el Ecuador enfrentó en el arbitraje. Quizás lo más importante a resaltar aquí es que los árbitros en su laudo reconocen que Oxy violó la ley ecuatoriana, pero, y por eso arbitrariamente le asignan una 25% de penalidad a Oxy por haber sido negligente. Dicen, Oxy, pobrecito, fue negligente, pero lo hizo sin mala fe. Y por eso es el Ecuador el que tiene que compensar a la Oxy, a pesar de que Oxy es el que violó la ley ecuatoriana, porque dicen que la sanción de Ecuador fue muy dura y desproporcionada. Ese es el grado de las cosas que escriben en los laudos y, digamos, no les da vergüenza de hacerlo. Yo quería resaltar un par de elementos claves aquí que muestran la vinculación entre la política oficial norteamericana con este tipo de casos como los arbitrajes. Podemos ver, y gracias a Wikileaks tenemos acceso al menos a 2 cables en donde se hace referencia a conversaciones, podrían llamarse también conspiraciones,
entre la embajada norteamericana en Ecuador y la empresa occidental de cómo lograr los objetivos. Primero, que no se declare la caducidad y luego ya una amenaza directa al propio gobierno, ¿no? Interesante aquí encontramos una pequeña cita que incluso haciendo el análisis de la situación, el Economist reconoció que Ecuador tenía razón en este caso. Pero otro elemento que también se descubrió fue que en el año 2006 la Occidental había hecho un proceso formal de lobbying al menos a 6 entidades del gobierno federal norteamericano para tratar los temas que ustedes ven en pantalla. Asuntos sobre Colombia, asuntos sobre Ecuador, sobre Omán o Emiratos Árabes y sobre tratados de libre comercio, ¿no? En este proceso de lobbying gastaron 8.9 millones de dólares y esta es evidencia concreta de cómo la empresa incide a través del Estado para tener un resultado favorable en su proceso de arbitraje, ¿no? ¿Quién más son Oxy? En el directorio actual de Oxy podemos encontrar a 3 exsecretarios de Bush, a Carlos Gutiérrez, quien fue secretario de Comercio, Spencer Abraham, que fue secretario de Energía de Bush, y a Elise Walter, quien fue comisionada y jefa de la Securities and Exchange Commission, y que luego continuó con Obama. Pero un personaje muy importante aquí en toda esta historia es Yves Fortier, quien fue el árbitro presidente del tribunal que sancionó al Ecuador con la multa más grande en ese momento en la historia de los arbitrajes inversionista-Estado. Él en sus praxis normales, abogado y árbitro, pero también fue jefe, presidente, etcétera, de Río Tinto Alcan, una transnacional muy poderosa, ex embajador de Canadá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es el jefe del Comité de Sanciones del Banco Mundial, es un oficial de inteligencia del gobierno canadiense y detectamos que compartió la junta directiva de Río Tinto con Win Morgan, quien era entonces el presidente de Encana, la empresa que compró las acciones del bloque 15. También hemos detectado que a él lo eligen para casos que son geopolíticamente sensibles y él fue también el árbitro que presidió el caso Yukos, que terminó sancionando a Rusia por 50.000 millones de dólares, pero que luego, por ser tan absurdo, fue anulado en las propias cortes holandesas y se detectó además que él había tercerizado, digamos, todo el trabajo a un apoyo legal que le daba redactando todas las cosas, un escritor fantasma, si se quiere, de laudos, ¿no? Y contra Venezuela también él ha estado específicamente en contra en varios arbitrajes, tanto así que Venezuela ha intentado recusarlo 7 veces, pero no ha tenido éxito. ¿Cuál fue el proceso? Pues la Oxy ganó, era de esperarse con todo este contexto. Luego de 7 años, Oxy ganó la demanda con un voto dividido, se condenó a pagar al Estado 1.700 millones, Ecuador solicitó una nulidad y se anuló luego parcialmente el 40% del laudo. Finalmente hubo una sentada bilateral y se acordó pagar 1.000 millones de dólares a la Oxy en un periodo de 8 meses. Pero aquí rápidamente solo quiero mencionar cuáles son los procesos de coerción post-laudo, porque este proceso no termina una vez que ya se toma la decisión final. Muchas veces son fondos buitres los que financian que las empresas inicien estos juicios. A veces a las empresas no les interesa estar en un proceso alargado y los buitres compran, si se quiere, los derechos de litigio y se han consolidado un cartel de acreedores que es muy importante estudiar, en donde a través principalmente del London Market Association, que es un cartel de bufetes de abogados y bancos en Londres, establecieron o se inventaron una cláusula denominada el cross default, que quiere decir que si yo no pago, como un Estado, yo no pago la deuda a alguno de los bancos, el cross default se activa y se considera que no pago al resto de las instituciones también.
más o menos como un sindicato, pero de banqueros. Entonces, em, llegaron a concretar para que los laudos arbitrales se consideren también endeudamiento. Y esto termina siendo una forma de realmente apretar a los países y a obligar a que paguen estos laudos, aun si los consideran ilegítimos, ¿no? También la legislación norteamericana elimina las preferencias arancelarias de los países que no paguen los laudos a empresas norteamericanas, y Estados Unidos, en el caso argentino, ha bloqueado al Banco Mundial, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano también y en el FMI, por ejemplo, a la Argentina, por no haber pagado sus laudos. Y se llegó al punto de incautar o congelar recursos si hay laudos impagos, ¿no? En el caso Oxy, hubo un encuentro de los pueblos de nacionalidades en el Ecuador, en donde se organizó la gente y dijo ni un centavo a la Oxy. Igual hizo la Asamblea Nacional. Ocurrió en medio del terremoto que vivió el Ecuador hace un año y pico, para por lo menos diferir el pago del laudo, pero no fue aceptado por la empresa. Y bueno, pues luego se activaron todas estas cláusulas de cross default, y la Oxy básicamente chantajeó y obligó a que el Estado, a pesar de que tenía una resistencia fuerte a este proceso, haya tenido que desembolsar a la Oxy esos recursos, ¿no? Algunos elementos de resistencia, toda esta experiencia inició, y bueno, también con el caso Chevron, a que el Estado ecuatoriano busque romper estos sistemas gigantescos de opresión neocolonial, y denunció el CIADI, es decir, salió del CIADI, inició un proceso de auditoría ciudadana tanto de la deuda como del proceso de arbitrajes, declaró inconstitucionales los TBIs y los denunció. Ya no tenemos firmado ningún TBI, ya no salimos de todos los que teníamos. Aprobó un código nacional y se busca constituir un centro de solución de controversias en UNASUR para no tener que depender permanentemente del Banco Mundial. Y bueno, pues tienen otras iniciativas de carácter internacional que nos ayuden a salir de esta dependencia de los flujos financieros internacionales a través de esos centros hegemónicos. Algunas oportunidades en el contexto mundial. El propio Trump ha dicho que no le gusta el sistema de arbitraje inversionista-Estado. Creo que ahí se abre una leve oportunidad en la supuesta renegociación del NAFTA, del Telecán. El presidente de la Unión Europea, Juncker, hace un par de días también acaba de declarar que ya no van a incluir las cláusulas de inversionista-Estado en los tratados de comercio que firmen, pero se abre un riesgo también, porque se reactiva una vieja aspiración que tenían los poderes hegemónicos, que es multilateralizar estos temas de inversionista-Estado, ¿no? Se habla ahora de crear una corte multilateral en el marco de un CITRAL, y también se habló, ya se desactivó, de crearla en el marco también de la Organización Mundial de Comercio. Esas son, digamos, las siguientes luchas que hay que enfrentar y estar listos. Todo esto hay abundante información disponible ahí en esos links que les dejo por si alguien los requiere. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar con la intervención del doctor Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate. Él es coordinador de Paz con Dignidad Euskadi, y co-coordinador de la organización a nivel estatal, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, coordinador general del Instituto GOA de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco de 2009 a 2014, donde también es profesor. Responsable de estrategias, convenios y programas en la Dirección de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco, técnico del área de Cultura y Desarrollo en la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO en La Habana, Cuba, en el año 2000. Licenciado en Economía por la Universidad del País Vasco, diplomado en Estudios Avanzados en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad del País Vasco, doctorado en Economía Aplicada por la Universidad del País Vasco.
redactor de la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo con Guatemala del Gobierno del País Vasco, redactor principal del Plan Estratégico y director de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco 2008-2011, redactor de la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo con Cuba del Gobierno Vasco, redactor principal del Plan Director de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco 2005-2008. Por favor. Buenos días a todos y todas. Antes de comenzar la exposición, me gustaría pues bueno, poner en valor también el reto que tenemos por delante, la mesa que estamos aquí, ¿no? Estos 2 días hemos estado recibiendo mensajes de cómo de bien está armado todo el proyecto del poder corporativo, cómo tiene una visión de futuro a largo plazo y cómo se disemina en diferentes dimensiones: económica, política, cultural, jurídica, militar. Y ahora nos toca a esta mesa insuflar un poco de esperanza. Esperemos que bueno, sean indulgentes y no esperen de nosotros que podamos dar respuestas claras a cómo enfrentar realmente a este poder, sino al menos alguna idea, algún ámbito, alguna clave política que nos pueda ayudar realmente a ese reto que tenemos por delante de desmantelar todo este armazón que se nos viene encima, ¿no? Entonces, por eso yo creo que rebajemos un poco las expectativas y también, bueno, pues esperemos por lo menos lanzar algún tipo de esperanza medio razonable. Entonces, bueno, pues ese es un poco el reto que tenemos. También pedir perdón porque no tengo ningún mapa, sé que eso no es mainstream en este seminario. Entonces, bueno, simplemente espero que con mi palabra les sea suficiente. Lo que hoy les vengo a contar en este ratito es algunas síntesis de las reflexiones que hemos tenido en el Observatorio de Multinacionales en América Latina, que es donde yo trabajo, en torno a las alternativas al poder corporativo. El Observatorio hemos venido desde hace muchísimos años en una labor de denuncia fundamentalmente de las empresas del Estado español en América Latina y los impactos que han tenido. Después también analizamos la radiografía un poco del poder corporativo a nivel global, pero sí que vimos en un momento la necesidad de dar el salto a analizar, sistematizar, proponer y fomentar alternativas, ¿no? No solo quedarnos en la denuncia y en la incidencia, sino también pues, plantear hacia dónde podríamos ir y cuáles son las claves que nos podrían ayudar, ¿no? Fruto de ese trabajo tenemos una primera publicación que se llama Alternativas al Poder Corporativo y que básicamente es el intento de construir una agenda de 20 propuestas, digamos, en todos los ámbitos posibles, desde las finanzas, desde la lucha contra el acaparamiento de tierras, desde la producción, desde el comercio, más o menos una agenda general de esas 20 propuestas y aterrizadas o basadas en el análisis más profundo de 30 experiencias que se han desarrollado tanto en Europa como en América Latina. ¿De acuerdo? Es un poco el marco de lo que teníamos y siempre con la idea que pudiera ser como un insumo que luego sirviera para aterrizar esas propuestas, por supuesto, en los contextos, en los sujetos y en los agentes diferentes que hay, que por supuesto tendrían que servir un poco como inspiración. No les puedo redactar o trasladar toda esa información que tenemos allá. Bueno, pues el libro estará disponible en breve en nuestra página, que es omal.info. Aparte tenemos, más allá del libro, varios documentos y artículos también vinculados al ámbito de las alternativas y ahí espero que puedan consultarlos, pero sí que queríamos por lo menos, y así vamos a dividir un poco la ponencia en 2 partes. Una primera que sería más breve, que sería recuperar algunos elementos que nos parecen importantes de toda la radiografía que hemos hecho en los 2 días anteriores y bueno, yo creo que se ha hablado ya mucho, pero queríamos hacer o destacar un énfasis en esa cuestión y luego sí que trataríamos ya en la segunda parte de responder con algunas claves, con algunas ideas a 3 grandes retos de cómo enfrentar este desafío de las alternativas, ¿no? Y 3 retos que ya os adelanto que son cómo enfrentar la urgencia, ¿no? O sea, tenemos urgencia por construir alternativas cuando realmente la situación que vivimos no es socialmente evidente. Entonces, bueno, pues ese es uno de los retos que hay. El segundo sería cómo navegar en la complejidad, ¿no? Todo lo que hemos visto en estos días, todos los mapas que nos visualizan muy claramente cómo se desarrolla este poder corporativo, cómo se materializa, pues cómo podemos enfrentarlo, cuáles son algunas claves que nos pueden ayudar.
Y el tercero, pues una mínima respuesta al qué hacer, ¿no? Ese qué hacer de Lenin, pues también, pues qué podemos hacer ahora, por dónde podemos empezar. Entonces, empezando por la primera parte, yo creo que estaremos todos y todas de acuerdo con esa idea de que realmente quien tiene un proyecto a largo plazo, un proyecto de forma de organizar la vida, en estos momentos es el poder corporativo, y más en concreto con el protagonismo de las grandes corporaciones, ¿no? Pues yo creo que ahí no vamos a insistir, ¿no? Ese proyecto también está atravesando una situación de crisis civilizatoria, que ya hablamos el primer día, una crisis energética y climática muy fuerte que también condiciona todo el futuro de reproducción del sistema, pero también una crisis de reproducción del sistema que en estos momentos tiene dificultades para ese ingente excedente que ha generado poder materializarlo y reproducirlo en la práctica con las lógicas capitalistas. Estos dos elementos marcan también esa apuesta última, esa apuesta por una mercantilización definitiva de la vida, ¿no? Que podría ser un poco lo que puede caracterizar a este proyecto corporativo. Y este proyecto, pues que en lo político está intentando hacer realidad un viejo sueño desde el gobierno de las corporaciones, ¿de acuerdo? Habíamos hablado estos días de un vaciamiento institucional que todos y todas vivimos, aunque a pesar de los diferentes contextos, pero sí que aquí me gustaría detenerme un poquito, y está en relación con lo que también ha dicho Andrés, es en esta nueva oleada de tratados de comercio e inversión que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? Son una oleada que llega a nivel global, como en el caso del TISA, pues con el acuerdo de servicios, que llega a nivel regional, como el que se ha firmado entre la Unión Europea y Canadá, el que está en negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, entre la Unión Europea y Mercosur, en Unión Europea y Perú, Colombia, Ecuador, y múltiples acuerdos bilaterales que entre ellos también podemos destacar la renovación del acuerdo entre la Unión Europea y México, ¿no? ¿Qué suponen esta nueva oleada? ¿Qué pretenden? Pues precisamente hacer realidad ese sueño del gobierno de las corporaciones, atacando directamente a algunas de las bases fundamentales, no ya de la democracia radical, sino de la democracia liberal representativa, ¿de acuerdo? Al final quieren atacar directamente al poder legislativo y para ello plantean lógicas de convergencia regulatoria, ¿no? Que al final los estados o cualquier institucionalidad tengan la necesidad de pasar previamente por el filtro de las grandes corporaciones y de sus lobbies a la hora de plantear cualquier tipo de norma, de legislación, es decir, que ya no se responda al mandato popular o que se pueda responder al mismo, sino que se responda al poder de las corporaciones. Y luego también, pues por la otra vía de la convergencia regulatoria son los tribunales de arbitraje, que también Andrés ha comentado, bien sea por la vía de la protección, bien sea por la vía de la facilitación de inversiones, pero que al final rompen un poco esa dinámica de justicia pública y privatizan la justicia, ¿no? Entonces, vemos que si ya, digamos, podíamos criticar al formato de democracia habitual, vemos que en estos momentos ya la democracia se desvirtúa de manera permanente. También hay un proyecto económico que también Raúl yo creo que nos comentó las fórmulas que está buscando en estos momentos para mantener esa lógica de reproducción. En todo caso, pues la propia OCDE, en un informe que sacó hace unos cuantos años, pronostica que para hasta 2060, como un horizonte de medio tiempo, el crecimiento capitalista va a ser muy lánguido y realmente, pues bueno, si el crecimiento es el gran indicador de reproducción capitalista, vemos que en las próximas décadas no se le espera y, por tanto, esto sitúa también el debate económico en otro punto, ¿no? Seguiremos dependiendo y todavía más de la deuda y del sistema financiero como eje. Y eso yo creo que también nos conlleva altos grados de incertidumbre, ¿no? Al final vemos que hay una burbuja inmobiliaria en China, vemos que Trump levanta las pocas restricciones que Obama había puesto después del crash del 2008 y nos enfrentamos seguramente a nuevas crisis o futuros crashes en los que seguramente también estamos menos preparados para ello y, por ejemplo, en el caso nuestro de la Unión Europea es posible que otro nuevo crash como el que fue el 2008 pues pueda reventar todo el proyecto regional, ¿no? Entonces vemos esto como una continuidad de esa lógica y combinada con esas dinámicas de intentar buscar otros elementos que generen otra onda expansiva, bien por la inteligencia artificial, robotización y demás, también con sus límites, ¿no? Y en último caso también es, aparte de un proyecto político, un proyecto económico, militar, también es un proyecto cultural, ¿no? Al final, y de cambio también del relato, ¿no? Hemos vivido pues con los inicios de la
del neoliberalismo, un relato de la agenda de colores neoliberal que dice Magdalena León, en la que bueno, se vinculaba con el comercio, la inversión, la globalización, con cierto progresismo, con la defensa de derechos individuales. Creo que estamos transitando de esa agenda de colores a una agenda del fascismo social, ¿no?, que dice Boaventura dos Santos, ¿no? Se puede permitir cierto pluralismo político, diferentes partidos, pero el fascismo social se instala en la sociedad, estableciendo líneas abisales en las que el que está fuera, el que es, el que puede y el que sabe cada vez pues es más reducido, y estamos en una lógica de todos contra todas, y eso se concreta, por ejemplo, pues en la tipología de sujetos que ayer nos comentaba Daniel, ¿no?, del autoritario, del verdugo y demás, que bueno, que es un poco lo que también estamos viviendo, ¿no? Entonces, este proyecto muy bien armado es diferente del siglo XX, o sea, tiene otras características diferentes y realmente nos plasma ya en una sociedad desestructurada, con un miedo y una violencia, como también se decía ayer, no como medio, sino como fin, y en un proyecto político en el que ya la democracia apenas existe, ¿no? ¿Cómo enfrentar todo esto? O sea, ¿cómo responder a este proyectazo que tenemos por delante, ¿no? Pues a nosotros y a nosotras en el observatorio había una frase de Galeano que nos ha turbado bastante, ¿no? Y que muchas veces en algún momento estábamos de acuerdo y en el otro no tanto, ¿no? Cuando, no sé si la recordaréis, es la frase que dice: pequeñas personas en pequeños lugares haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. O también, pues bueno, pues muchos mar de fueguitos pueden pues generar un incendio, ¿no? Y por un lado, a veces pues nos entra como ese sentimiento de que sí es verdad, ¿no? Es verdad que nos quieren hacer ver que este proyecto está tan bien armado que no hay ningún tipo de grieta, que no hay ningún tipo de escape, no hay ninguna solución, ¿no? Y no es tanto así. O sea, yo creo que también es importante poner en valor las miles de experiencias de resistencia y alternativas que pueblos, comunidades, movimientos sociales están desarrollando y poniendo en práctica. Y el libro, por ejemplo, es un ejemplo de eso, destacando esas 30 experiencias concretas y miles de más que pueda haber, ¿no? Y creo que a veces eso es importante y no podemos caer en el desánimo, ni mucho menos, y tenemos que entender que pese a ese espectro completo que quiere abarcar el sistema, sí que hay grietas y que podemos avanzar. Pero en sentido contrario, a veces cuando nos coge más pesimistas esta frase, pues también pensamos que miles de fuegos aislados, individuales y demás pueden acabar en cenizas. Es decir, o sea, que no tiene por qué realmente convertirse en una alternativa o una agenda de cambio real, ¿no? Al final, y vemos como también se ha hablado estos días de la fragmentación, de la atomización de las experiencias, puede que al final no nos conduzca a nada, ¿no? Sí que hay un horizonte claro de la catástrofe, pero el horizonte de la emancipación es algo que hay que construir, y creo que es importante en ese sentido no caer en cierto sentimiento de, bueno, yo estoy en mi experiencia, en mi resistencia concreta, pero no quiero mirar un poco qué va más allá, ¿no? Ese reto fundamental de construir estrategias, de construir agendas inclusivas, creo que es algo que nos tiene que mover, ¿no? Y en esta, digamos, con esta premisa estamos, ¿no? Algún día contentos de poner en valor todo lo que hay, pero también con esa tensión política de que no nos vale con sumar experiencias, sino que tenemos que construir o disputar espacios a ese gran monstruo que tenemos por delante, ¿no? Entonces, pasando ya, digamos, y con esta premisa, ¿cuáles son esos 3 desafíos y cómo enfrentarlos, ¿no? Bueno, ya, como digo, no hay respuestas ni recetas, sino simplemente algunas ideas, ¿no? Para enfrentar la urgencia de actuar, o sea, el colapso ecológico que tenemos delante, la crisis de reproducción social, creemos que, bueno, que una de las claves que nos puede servir, y que también hemos visto que en algunas experiencias buenas, exitosas, pues han tenido pues el sentido de ir por ahí, sería como la lógica de transición, ¿no? O sea, al final pensar de que a pesar de que vamos lentos porque vamos lejos, ¿no? Al final tenemos que pensar que la urgencia no nos puede llevar en un extremo a intentar responder únicamente a las necesidades más puntuales y urgentes de las grandes mayorías sociales. O sea, eso es, digamos, uno de los posibles errores que podríamos cometer, pero también en el sentido contrario, o sea, visualizar el horizonte de emancipación y pensar que únicamente con esa agenda de futuro podemos también desarrollar o podemos también enganchar con las grandes mayorías sociales, ¿no? Por casos muy concretos, allí, por ejemplo, en Europa y en el Estado español, incluso con el caso de Podemos, el debate político en estos momentos no está atravesado ni por el poder corporativo, ni por la necesidad de transición energética, ni por muchas otras cuestiones. Al final, estamos en un momento en que la izquierda lo que está planteando es cómo podemos
recuperar algo de nuestro pírrico estado del bienestar, cómo podemos aumentar la inversión, aumentar el empleo, y el debate parece que se mantiene siempre en el marco de lo posible. Eso yo creo que es un error porque no hace pedagogía de los cambios necesarios, ¿no? Pero también es verdad, y hay que hacer también autocrítica, en muchos casos movimientos sociales están planteando agendas con las que compartimos el 100%, pero que están totalmente alejadas de las perspectivas de la sociedad y de esa sociedad que está atravesada por el capitalismo, como estamos todos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo hacer estrategias que respondan a la vez a cuestiones concretas, pero que se haga pedagogía suficiente para transitar hacia otros mundos posibles? Yo creo que es uno de los retos que tenemos por delante, ¿no? Y, por tanto, tenemos que tener horizontes de emancipación, no la agenda perfectamente estructurada que ya creo que no tiene mucho sentido, pero sí algún horizonte de por dónde ir, ¿no? Y ahí en ese horizonte a nosotros nos viene el concepto o la dicotomía capital-vida nos viene bien, ¿no? O sea, nos ayuda a pensar, ¿no? O sea, es una ofensiva, como he dicho antes, del capital por mercantilizar la vida, y la vida tiene que defenderse, ¿no? Entonces, esto es importante también para, pues, por ejemplo, para los debates que teníamos ayer sobre quién es el sujeto de cambio, el sujeto histórico, ¿no? Al final, si entiendes que es la vida lo que vas a defender, eso también sirve para democratizar quién es ese sujeto de cambio, ¿no? O sea, no puede ser solo una clase determinada, la clase trabajadora, sino que las mujeres tienen un papel fundamental porque están reproduciendo vida a la hora también de plantear esas agendas. No podemos dejar ni mucho menos de lado a los pueblos indígenas, que son realmente unos agentes fundamentales a la hora de esa defensa de la vida. No podemos dejar a muchos otros sujetos, ¿no? ¿Cómo construir ese sujeto amplio y diverso? Que yo tampoco sé exactamente cuál es en estos momentos, pero que sí que por lo menos para mí sí que la categoría de clase, en el sentido de clase trabajadora, en un sentido también amplio del trabajo, no estrictamente vinculado a la mercantil, sino vinculado a cualquier tipo de tarea que es necesaria para la reproducción de la vida. Esa clase trabajadora, con estas diferencias que hay entre ellas, sí me sirve como para entender hacia dónde queremos caminar, ¿no? También esa defensa de la vida nos lleva a entender pues que tenemos como horizonte que entender los límites físicos del planeta. O sea, no puede haber propuestas de izquierda que no entiendan que ya el ámbito productivista, la lógica del desarrollo no puede servir. Yo creo que como ese horizonte tenemos que también asumir esos límites como propios y entender que en ese marco nos podemos mover, ¿no? También yo creo que es importante, y también en colación con los debates de ayer, defender el trabajo. O sea, el trabajo no va a desaparecer, el trabajo siempre va a existir, sea mercantil, sea comunitario, sea en los hogares, sea en cualquier momento. Darle valor y entender también la prioridad de ese trabajo es fundamental, y del bien común, ¿no? Que también como horizonte pensar en el bien común que incluya lo público. Luego lo hablaré un poquito más. Creo que en espacios concretos es importante defender lo público, pero tenemos que avanzar también como horizonte a una alianza público-comunitaria, público-social, ¿no? Que deje a un lado el ánimo de lucro y el mercado, ¿no? Cómo descentrar esos mercados. Y también creo que es importante como horizonte tener una lógica de redistribución radical tanto de la riqueza como de los trabajos a nivel de geopolítica internacional, los trabajos de cuidados, los trabajos en el mercado, ¿no? Estos son los horizontes que nos planteamos, que nos pueden servir, junto también la prioridad que hay que otorgar a lo local. Creemos que también un ámbito fundamental donde se desarrolla la vida, donde podría haber capacidades de asumir los límites físicos, donde se puede desarrollar de manera más concreta la democracia, podría ser el ámbito de lo local, y creemos que sería necesario como horizonte hacer como una reversión de las prioridades actuales, ¿no? A día de hoy el poder corporativo prefiere, porque estamos alejados de la sociedad, los ámbitos multilaterales, los ámbitos regionales, y no tanto los estatales y los locales. Creo que como horizonte sería bueno dar una reversión, darle más fuerza a lo local, plantear un poco críticamente cuál es el papel del Estado y dejar con una prioridad menor lo regional y lo global, ¿no? Entonces, esto sería la lógica de transición. Sí hay que tener como ciertos horizontes, pero tenemos que ver cómo ellos no nos sirven como premisa, sino que tienen que ser, de alguna manera, un acicate para avanzar y construir estrategias. En segundo lugar, hablamos de cómo manejar esta complejidad, ¿no? Cómo manejar este espectro completo del capital y del poder corporativo. Ahí sí que nuestra apuesta está clara por una mirada inclusiva, ¿no? Que va en colación con todo lo que he dicho ahora. En primer lugar, creemos que en esa defensa de la vida, como he comentado, el sujeto amplio y diverso tiene que estar claro. Al final, tenemos que hacer especial
esfuerzo por vincular las agendas urbanas, la agenda de la soberanía alimentaria, agendas feministas, agendas decoloniales, pero hacerlo de verdad, ¿de acuerdo? No simplemente como metiendo todos en un saco, removiendo y devolviendo, sino realmente cómo construir esos nexos comunes, asumiendo a su vez que hay diferencias y hay asimetrías también entre todos nosotros y nosotras, y que tenemos que también que explicitarlas y darles una respuesta, ¿no? Eso yo creo que es una de las salidas y, por ejemplo, una de las experiencias del libro ha sido, por ejemplo, la lucha contra la empresa Vale brasileña, es una empresa minera, y han conseguido una articulación internacional de sindicatos de Canadá, de ecologistas de Brasil y de comunidades de Mozambique, que han decidido que para luchar contra una misma empresa era necesario articularse y formar también una articulación internacional, y creo que esas claves de buscar diferentes creo que son muy interesantes, ¿no? También otro debate, otra cuestión polémica dentro de esta mirada inclusiva sería el papel del Estado y la lógica institucional o la lógica más autónoma, ¿no? Es verdad que en esto es uno de los grandes debates y tenemos que ver muy en el contexto concreto cuál es la dinámica o la estrategia más oportuna, pero en principio la apuesta que hacemos nosotros y nosotras es por esa búsqueda de corresponsabilidad entre instituciones y movimientos sociales en la medida que se den las condiciones. Entendemos que puede haber espacios en los que solo la autonomía puede ir para adelante, y tenemos también espacios en los que la vía institucional puede servir de alguna manera en la construcción de poder popular. Entonces, yo creo que esto, pues, dicho en México también suena más complicado, en Europa creo que suena mejor, pero sí tenemos que ver si es posible que movimientos sociales entren también en la dinámica de la estrategia política, y también pensar que instituciones públicas puedan construir nuevas institucionalidades y generar horizontes de emancipación. Aquí también pongo el ejemplo pues, de la Alcaldía de Nápoles, que, por ejemplo, ha creado nuevas figuras para asumir dentro de lo público y de lo local a espacios ocupados y autogestionarios de la ciudad de Nápoles, y generalmente están haciendo como otras experiencias nuevas, ¿no? Otra de las dinámicas que también apuntamos en el libro es pues, el intento, que se puede criticar también mucho por los resultados que pueda podido tener, pero el de las comunas en Venezuela, que por lo menos sí ha hecho el esfuerzo por salir de esos límites muy estrechos de la democracia liberal representativa para plantear otra forma de entender el poder. Como digo, podemos ser críticos con el resultado, pero sí por lo menos valorar lo que se ha planteado, ¿no? Y por último, bueno, pues ya sobre el qué hacer, aquí también en vinculación con la lógica de transición, planteamos como una agenda como en tres momentos, ¿no? Una es la de resistir, y es fundamental, hay que resistir. Otra sería la de regular, también si creemos mínimamente en la capacidad de lo público para parar y para de alguna manera poner freno a este poder corporativo, es importante también ver las condiciones de regulación. Y por último también esa dinámica de construcción de alternativas, ¿no? De cómo repensar la vida desde otras claves diferentes, ¿no? De aquí, pues en el libro sí que planteamos las múltiples experiencias de defensa contra los megaproyectos que se producen en muchísimos lugares. Destacamos la lucha contra la minería en Suárez, en Colombia, en este caso en concreto, la lucha también que ha habido en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Frente a los desiertos eólicos, y ahí se ha producido un intercambio interesante entre Europa y en el caso concreto del País Vasco, porque Iberdrola es una de las empresas que participa allí, y hemos hecho un intercambio entre comunidades de allá y pues bueno, pues gentes o militantes de allá, para también ver un poco, analizar la situación y las agendas de las propias empresas. Y realmente, bueno, pues creemos que todos conocemos muchísimas experiencias de lucha contra los megaproyectos. También es importante resistir frenando esta nueva oleada de tratados. Creo que es una de las cuestiones importantes que tenemos que poner en valor. Y pues ahí nos pueden servir también ejemplos de Bolivia, que denunció todos sus tratados bilaterales de inversión, y de Ecuador, que finalmente también acabó haciéndolo tras el informe de la CAITISA, ¿no? En general, creo que esa resistencia contra los megaproyectos, contra estas formas de la gobernanza corporativa, que son los tratados, que son el CIADI, que son los tribunales de arbitraje, es una cuestión que se ha hecho, hay que poner en valor y que se debe seguir haciendo. Y también es importante regular, ¿no? También creo que también los estados tienen cierta capacidad de avanzar en ese sentido. Lógicas de desmercantilización. Ha habido nacionalizaciones de empresas como la de Cargill en Venezuela, que salió durante estos días. Hay también propuestas de movimientos sociales como la Vía Campesina o el MST de hacer una reforma agraria integral vinculada a la soberanía alimentaria.
el tema de la auditoría de la deuda, ¿no?, que se hizo en Ecuador y que se intentó, bueno, que se realizó también en Grecia, aunque luego al final pues no se tuvo la valentía de llevar a cabo esa ruptura y el impago de esa deuda ilegítima, pero sí que hay como iniciativas como también la de la propuesta de Tratado de los Pueblos o de tratado vinculante en la que Ecuador, China y otros países, Sudáfrica y otros países están planteando la regulación y el control de las empresas transnacionales dentro de un tratado vinculante y regulado, no como ahora que están únicamente respondiendo a cuestiones de voluntariedad, ¿no? Y por último también el reto de la construcción de alternativas, en el que también, bueno, pues tanto en el ámbito económico como en el político, como en el relato, ¿no? Yo creo que también es importante que no únicamente plantear la concreción de alternativas, sino disputar relatos con ese monstruo que tenemos delante, ¿no? Y cómo hacer ver a la sociedad, primero denunciar a los antagonistas para desmantelarlos, pero también abrir sendas de posibilidad para las alternativas, ¿no? Pasar de las periferias a los centros es uno de los retos que tenemos por delante, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que bueno, pues que hemos debatido en el observatorio y que, bueno, pues os queríamos compartir. Como veis, son más bien pues bueno, pues algunas claves o algunas ideas que espero que puedan servir para el debate, pero siempre teniendo presente ese dilema de Galeano o ese dilema que nos genera Galeano, ¿no? Si vamos a acabar en el incendio o vamos a acabar en las cenizas, no lo sabemos, ¿no? En todo caso, sí que es importante decir que, o sea, que también ese proyecto de esa cosa escandalosa está en crisis. Es un proyecto que también, si está azuzando tan fuerte, es porque también tiene problemas como para reproducirse, ¿no? Y tal revolución está generando que también se abren oportunidades, ¿no? Hay un filósofo español que se llama Carlos Fernández Liria que dice: los revolucionarios ahora no son los de la extrema izquierda, es el poder corporativo. Ellos los que están poniendo en duda, están poniendo en solfa digamos, ese sentido común mínimo que podía haber de la democracia liberal representativa, de la separación de poderes y demás. Nunca nos la hemos creído mucho, pero realmente están haciendo una agresión tremenda, ¿no? Entonces, si ellos son los revolucionarios y siempre, digamos, los cambios son concretos, tenemos que aprovechar ese sentido común que se ha generado para intentar desde ahí también proyectar, ¿no? Y entonces, ahí, ya como conclusión, ahí tendremos que ver, ¿no? Al final, estas son las claves, este es el dilema, el horizonte de catástrofe está claro, el horizonte de emancipación está por construir y tenemos que ver aquellas prioridades que nos pueden ayudar a poner palos en la rueda del sistema, pero a la vez hacer que la gente entienda o lo que la gente asuma de alguna manera este sentido común que tenemos que construir, ¿no? Y ahí sí que, ya para finalizar, entiendo que en una primera cuestión que nos parece clave sería el frenar por activa, por pasiva, civil, militar, esta nueva oleada de tratados de comercio e inversión. Creemos que eso sí que ya hace o construye de manera definitiva ese gobierno de las corporaciones y tenemos que evitarla de cualquier manera. Creemos también que la defensa del territorio y los bienes naturales, ¿no?, que al final todos somos conscientes o tenemos el sentido común de que son cuestiones de todos, el agua, la tierra, el aire, tenemos que defenderlo y creo que también es importante que esa sea una de las claves de la propuesta de cambio. También, como he dicho, el sector de la deuda, el sector de las finanzas es una de las claves fundamentales de reproducción del sistema y también tenemos que ver desde ahí pues cómo también intentamos meter esas piedras o esos palos en la rueda. Y creo que el intento de Grecia hubiera sido una cuestión maravillosa en la Unión Europea, ¿no? Alguien que, después de un informe de auditoría que demuestra que era odiosa, ilegítima y demás, hubiera dicho que impagaba esa deuda, y eso sí que podría haber descarrilado bastante el proceso, todo el proceso de reproducción, ¿no? Y por último, también la defensa del trabajo. Yo creo que en este sentido amplio de lo que lo he hablado, de un trabajo no solo mercantil, de un trabajo de cuidados, de toda tarea que trate de defender la vida, creemos que es importante poner en valor ese trabajo y de alguna manera que nos sirva un poco de paraguas a esa clase trabajadora para esa construcción mínima del sujeto amplio y diverso. Pues sin más, muchísimas gracias. Vamos a tener ahora la intervención del doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del proyecto de investigación El Derecho al Agua, análisis desde la exigibilidad e interdependencia de los derechos fundamentales, integrante del Radar Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
que a su vez forma parte del espacio de coordinación de derechos económicos, sociales y culturales, espacio DESC, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenos días todavía a todas y todos. Bueno, comienzo agradeciendo la invitación a estar en esta edición del seminario sobre poder corporativo. Un agradecimiento a LOLAG, a OMAL, a Estudios Latinoamericanos, especialmente a Ana Esther Ceseña, a Raúl Ornelas por la invitación, a todos los colegas y las colegas que hacen parte de la organización de este espacio. Bueno, la propuesta que yo hice de intervención tiene que ver con responsabilidad internacional por la violación a los derechos cometidos por las corporaciones en el ámbito de materia extractiva. Es el tema que yo quisiera colocar a discusión. A diferencia de lo que ha hecho Gonzalo, que nos ha colocado sobre la mesa un planteamiento general, un diagnóstico general y salidas generales también, en el ánimo de construir un horizonte que nos permita imaginar a grandes trazos cuáles serían las rutas para pensar la emancipación en este contexto pues, muy violento, muy agresivo para todos, pero sobre todo para pueblos campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres, etc. Yo lo que intentaré hacer es ir hacia lo local, hacia las luchas, hacia las resistencias, hacia los fueguitos en el mejor sentido, ¿no? En América Latina. Y con el planteamiento de imaginar el posible uso del derecho, y sobre todo de los derechos humanos, sin perder la perspectiva crítica sobre el derecho, ¿no? Digamos que voy a posicionar algunas herramientas que desde el campo del derecho, de los derechos humanos, podamos imaginarlas como herramientas útiles, siempre partiendo de dos principios, o de tres principios. Uno es que, hay que repetirlo siempre, que el derecho no avanza sin fuerza social. Es una ingenuidad pensar que el derecho es actualmente un campo en el cual se dirimen controversias a partir de nociones de justicia, de igualdad, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar el derecho no para lo que se supone que sirve, sino más bien como una herramienta, una estrategia política de lucha. Y como una herramienta de retaguardia. Es una herramienta fundamentalmente que yo la imagino para pensar y blindar las resistencias, aunque, perdón, ya Gonzalo también señalaba la posibilidad y la necesidad de la conveniencia de pensar en el campo de la regulación. Yo más bien me voy a centrar en el campo de la defensa y de las resistencias. Y además recordar que el derecho tendencialmente pues, es conservador. El derecho tiende a la estabilidad y tiende a blindar el statu quo y los intereses, en este caso los corporativos. El derecho está siendo una herramienta muy potente utilizada por el discurso hegemónico para blindar sus intereses. Esto quería decirlo, es una obviedad, lo sabemos todas y todas, pero para no incurrir en ingenuidad y pensar que el derecho es la única o la vía óptima para poder robustecer esas resistencias. Bueno, tampoco me voy a referir al contexto extractivo porque creo que ya en este espacio sería reiterativo. Ya en otras ocasiones otros compañeros y compañeras lo han hecho, yo incluso ya lo he señalado. Solamente recordarnos a todas, a todos, pues que en los últimos 30 años hay un avance brutal de una frontera extractiva, que eso se traduce en el saqueo de recursos, destrucción de comunidades, y eso está incrementándose de forma exponencial. Eso está también ya intentando ser explicado a través de categorías diversas, desde distintas disciplinas, desde la economía ecológica, en fin, desde campos muy amplios, desde distintos espacios, como es
la propia categoría de neoextractivismo. Bueno, el neoextractivismo de lo que da cuenta es de ese cambio radical en el modelo de acumulación, que lo que ha hecho es intensificar de forma muy drástica la expansión de estos proyectos económicos que logran el control sobre los territorios para la extracción y la exportación de bienes comunes, commodities, en circulación internacional de bienes naturales a gran escala. Creo que va a necesitar un poco de agua. Perdón. Gracias. Podemos compartir. Perfecto. Iba a soltar una maldad. No, creo que ya con el agua lo resuelvo. Gracias. Bueno, y de nuevo, recordar que ese extractivismo pues tiene que ver con control forestal, agronegocios basados en monocultivos, compra masiva de tierras, megaproyectos turísticos, mega minería tóxica a cielo abierto, presas, trasvases, plantación transgénica, en fin. El neoextractivismo tiene muchos rostros, todos muy agresivos, muy preocupantes. Incluso está ya no explorando, sino ya muy metido en el tema de transgénicos, genética, en donde las megacorporaciones están encontrando nuevos nichos de mercado. Bueno, solo para recordarnos ese gran marco. Frente a esos procesos, las justicias ordinarias, las justicias nacionales, pues son justicias absolutamente retardadas, en muchas ocasiones incluso cómplices de los propios procesos extractivos. Las resistencias que intentan acudir a tribunales se topan con un muro. Algunos abogados logran pequeños avances, no despreciables, pero en general también tendencialmente la justicia frente a esos grandes megaproyectos, esas grandes inversiones, por los intereses económicos increíbles que están detrás de ellos, es una justicia retardada. Y no solo eso, sino que además cuando las comunidades campesinas, indígenas, rurales, barrios populares intentan enfrentar un megaproyecto de estos a través de sus múltiples estrategias jurídico-políticas, lo que reciben regularmente es represión, ¿no? Estoy señalando cosas que ya se han señalado en este seminario, solo quería traerlas a la mesa. Y entonces, frente a eso, ¿qué opciones, qué posibilidades imaginamos dentro del campo de derecho? ¿Qué herramientas desde los derechos humanos que puedan ser útiles, sobre todo en Latinoamérica, para intentar blindar esas resistencias locales que son los espacios fundamentales? Yo coincido en ello con Gonzalo, para ir construyendo las posibilidades y las alternativas que deberían obviamente construirse en un frente común, pero que su base local está en todas ellas y por lo tanto es muy importante respaldarlas. Y hay múltiples, yo me voy a ya me he referido a otras en otras intervenciones en este espacio, por ejemplo, una figura jurídica creada en Alemania, después reinterpretada en Colombia, que es la Drittwirkung, y que lo que permite es utilizar el discurso de los derechos humanos contra las empresas. Como ustedes saben, el discurso de los derechos humanos en general es un discurso que nos sirve a los ciudadanos y a las comunidades para enfrentar al Estado. Está pensado así tradicionalmente. Uno presenta un amparo y el amparo sirve para evitar actos de autoridad o la creación de leyes que pueden afectar los derechos de las personas. Bueno, la Drittwirkung es una figura que nos permite hacer todo eso, pero contra las empresas, directamente contra el poder corporativo. Entonces, simplemente la quiero enunciar, está ahí. Hay otra gran discusión que tiene que ver con lo que ya también señaló Gonzalo, las obligaciones extraterritoriales, que es la posibilidad de generar responsabilidad a los estados que sean sede de las empresas que están actuando en nuestros territorios, ¿no? Aquí hay otro gran tema, e incluso a las propias empresas. Hay todo un esfuerzo a nivel internacional, Gonzalo ya se refirió a ello, el tratado vinculante, hay un grupo integral de trabajo en Naciones Unidas que está avanzando en esa discusión, se está avanzando en la posibilidad de tener a nivel internacional un tratado vinculante que genere estas obligaciones y estas sanciones extraterritoriales. Hay otro tema también muy importante que parece menor y que en México tiene mucha intensidad y es de nuestra preocupación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y es que las empresas utilizan el discurso de los derechos humanos.
Entonces aquí hay otra agenda académico-política para trabajar. ¿Cómo evitamos que las empresas se monten sobre el discurso jurídico que en teoría es el discurso que protege la vida? O sea, las empresas no solo están avanzando en tratados comerciales y en tratados internacionales y en financiarización y en instrumentos mercantiles y de carácter civil, sino que además se están montando en el discurso de los derechos humanos. Y eso hay que bloquearlo. Y desgraciadamente en México, en lugar de que eso se esté bloqueando, está avanzando. Nuestros tribunales tienden, a través de una ficción jurídica, a decir que las empresas, como son personas morales, al final son personas y los derechos humanos protegen personas, por lo tanto protegen a las empresas. Y es gravísimo. Es gravísimo porque más del 60% de los amparos que se dictan en este país son para empresas, cuando deberían de ser un instrumento para proteger a las personas, las comunidades y la vida. Y estamos protegiendo el capital a través del amparo. Hay una una opinión consultiva interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de Panamá, en el cual la Corte ya fijó un criterio, no del todo contundente, podría haber sido más, pero ya dijo que los derechos humanos son para las personas humanas, valga la, no sé qué es reiteración como repetición, pero que en este caso es importante decirlo. Es para las personas y algunos colectivos, como pueden ser pueblos indígenas o como pueden ser sindicatos, ¿no? Ahí la argumentación de la Corte es interesante, es una herramienta. Pero en realidad yo en lo que me quiero centrar no es en ninguno de ellos, esto simplemente como para hacer un recorrido general de distintas herramientas e instrumentos con las que podemos pensar que están al alcance en estos esfuerzos de lucha, de resistencia en lo local. Yo a lo que me quiero referir es al tema de la responsabilidad internacional estatal por las acciones cometidas por las empresas. Y me quiero referir a ello porque en fecha reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, hace 2 años, emitió un informe que es interesante, no es la panacea, pero da algunas pautas y algunas pistas que permiten colocar en situación de ilegalidad, para lo que eso sirva después políticamente, muchas de las actividades que están llevando a cabo las empresas en los territorios. El informe se llama Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes, Protección de Derechos en Contextos de Actividades de Extracción, Explotación y Desarrollo. Ese informe identifica una serie de obligaciones de los estados en este contexto neoextractivo, en las cuales los estados quedarían implicados e incurrirían en responsabilidad internacional en el caso de no llevar a cabo un conjunto de acciones cuando ocurran las violaciones por parte de las empresas. Se debe, digamos, este instrumento está construido a partir de una lógica de interpretación evolutiva del sistema interamericano y de un conjunto creciente de instrumentos que guardan relación con la protección de los derechos humanos. Y la Comisión Interamericana considera que las obligaciones estatales en contextos extractivos, y, perdón, paréntesis, con toda la crítica que también debemos de hacer al sistema interamericano de derechos humanos y la ambivalencia que en muchas ocasiones muestra para la defensa de ciertos intereses y para la presión sobre los estados en otros. Pero en cualquier caso, sabiendo que el derecho siempre es un campo en disputa, ambivalente, tendencialmente conservador, intentar extraer lo mejor de ese ámbito para pensar qué herramienta jurídico-política pueden utilizar las comunidades. Bueno, esta comisión en este informe considera que las obligaciones estatales en contextos extractivos deben actuar con la debida diligencia. Este es un concepto importante, no me voy a meter en ello porque es más o menos técnico y tampoco interesa tanto. Pero esa debida diligencia necesaria gira en torno a 6 ejes fundamentales. Un primer eje, el deber de adoptar un marco normativo adecuado y efectivo. O sea, los estados tienen que implementar un marco adecuado para la protección de los derechos humanos en contextos extractivos. Y esta obligación no solo incluye la adopción de legislación interna pertinente para la protección de los derechos humanos más relevantes y que además, por ejemplo, sería muy útil para presionar a nuestro
gobierno, a nuestro parlamento, para que constitucionalice el derecho al territorio, ¿no? Que es una herramienta que podría ser útil en la lucha de los pueblos para la defensa de su autonomía. Y que no la tenemos, no está dentro de nuestro orden jurídico. O está, pero en una lógica positivista tradicional de una forma débil, porque está en el convenio 169 de la OIT, pero alguien nos podría decir no está en la Constitución, entonces no es un derecho de los pueblos. Bueno, podríamos avanzar en la constitucionalización del derecho al territorio, que es una reivindicación que el Congreso Constituyente le negó a los pueblos indígenas en su lucha zapatista. Los acuerdos de San Andrés contemplaban el derecho al territorio y sin embargo eso quedó fuera de la discusión con una constitucionalización de los derechos de los pueblos en el artículo 2, la verdad que pues una traición con una lógica profundamente rebajada. Entonces aquí hay una posibilidad, presionar a través de esto, de este informe, a nuestro gobierno para que reconozca eso. Pero no solo eso, este deber de diseño, implementación y aplicación efectiva de un marco normativo adecuado también permitiría la derogación de legislación incompatible con los derechos consagrados en los instrumentos interamericanos. Y yo creo, solo para dar un ejemplo, pero había muchos, la ley minera. La ley minera es una norma que evidentemente está construida para hacer avanzar al capital transnacional minero en nuestros territorios y no para proteger los derechos humanos. Hay bastante información ya construida desde los propios pueblos, pero también desde la academia, para demostrar que esa es una norma que viola derechos humanos y por lo tanto aquí podríamos encontrar una palanca para poder echar abajo esa ley minera. Y habría que echar muchas otras más. Se podrían intentar revisar normas que consideren que haya que derogar porque son incompatibles con los derechos consagrados en los instrumentos interamericanos. Un segundo elemento es el deber de prevenir violaciones de derechos. Y en este caso, si los estados no aseguran que las violaciones a los derechos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, porque esto en general no ocurre, y susceptibles de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas, son 3 elementos importantes: declarar la violación, acarrear sanciones a las empresas y indemnizar a las víctimas. Si no se hace todo esto, de acuerdo con este segundo punto, el Estado incurre en responsabilidad internacional. Podríamos señalar la responsabilidad del Estado mexicano por no cumplir con este segundo punto del informe de la CIDH. Un tercer elemento, con esto son 6, se los digo para que no piensen que voy a pasar más del tiempo que la mesa me ha dado. Un tercer elemento es la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no estatales. El Estado tiene que construir el conjunto de herramientas para la fiscalización y la supervisión de las actividades de las empresas. Y no solo establecer los sistemas de evaluación, sino además garantizar que haya un control estatal sobre esas empresas y sobre sus actividades. Y en caso de no hacerlo, si no se cuenta con estos sistemas y si estos sistemas no son eficaces, el Estado de nuevo incurre en responsabilidad internacional. Un cuarto elemento es el deber de garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información. Este es otro gran debate, es un tema fundamental. Los pueblos campesinos, indígenas, barrios populares en sus esfuerzos de resistencia requieren de información. Si no tienen información, si no saben quién está construyendo el proyecto, qué características tiene ese proyecto, que la mayoría de los proyectos se construye en contextos de opacidad. Si no tenemos información clara, fidedigna, técnica, que nos permita entender los alcances de esos proyectos, de nuevo, el Estado incurre en responsabilidad internacional. El quinto elemento es el deber de prevenir actividades ilegales y formas de violencia contra la población. Este quinto elemento, este quinto punto está orientado principalmente a intentar combatir y considerar ilegal los actos de represión que llevan a cabo los pueblos las empresas junto con el Estado en los procesos de resistencia. Actos de hostigamiento, de amenazas, de agresiones. Todos estos actos no solo son considerados ilegalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que harían incurrir de nuevo en responsabilidad internacional al Estado mexicano. Y por último, con esto cierro, el deber de garantizar el acceso a la justicia a través no solo
de la posibilidad de que los pueblos lleguen a tribunales, sino a través de la investigación, la sanción y la reparación adecuada de las violaciones de los derechos humanos en estos contextos extractivos. Textualmente les leo el caso Velázquez Rodríguez: si el aparato de Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. De nuevo, si no existen estas herramientas y estos instrumentos, el Estado incurre en responsabilidad internacional. En fin, quería colocar simplemente estos 6 elementos construidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recordarnos a todos que ahí hay una herramienta más que puede ayudar, contribuir a esos procesos de resistencia que se están produciendo en lo local. Gracias. Vamos a continuar ahora con la intervención del doctor César Enrique Pineda Ramírez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestro en estudios latinoamericanos, es profesor de asignatura adscrito al Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM desde 2012. Ha colaborado con la Universidad Iberoamericana en su proyecto del Observatorio Pueblos y Territorios. Sus líneas de investigación son capital, naturaleza y territorio, movimientos sociales en México y América Latina, así como la comunidad y el Estado como formas de lo político. Su investigación sobre el pueblo mapuche está por publicarse por el Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe, el CIALC. Ha publicado una docena de artículos sobre movimientos sociales y en especial sobre el despliegue del capital sobre la naturaleza. Doctor. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo del OLAG. Muchas gracias también a Juan, que venía yo corriendo y ni lo saludé, y después ya estábamos aquí juntos, decía cómo lo saludo en medio de las intervenciones. Y por supuesto gracias a todos los que asistieron con las invitaciones que hizo todo el mundo. Sobre todo para escuchar también este enorme poder corporativo que siempre que el OLAG hace estas iniciativas, quedamos apabullados por el enorme poder de los estados en su fuerza y por el enorme poder de las corporaciones. Sin embargo, quisiera, al igual que en el tono de la mesa, no concentrarme, aunque diré unos datos muy generales también en el mismo tono de Rodrigo, sobre el contexto de las luchas en defensa de la tierra y el territorio, pero no es ahí donde quisiera concentrarme. Espero que me dé tiempo de hacer ambas cosas, pensando que lo que ha sucedido efectivamente en los últimos 30 años, simplificando porque hay más elementos, tiene como 3 grandes brazos de lo que ha sucedido, y es un proceso de apertura del mercado de tierras, un proceso que tiene que ver, además del mercado, empujado hacia las exportaciones y hacia el agronegocio, pero el segundo elemento ha sido hacia el extractivismo, esencialmente minero, y un tercer elemento que es una presión internacional alrededor de la infraestructura y de las inversiones, que tiene que ver con el aumento gradual de las inversiones público-privadas en torno de las grandes infraestructuras, las carreteras, esencialmente, evidentemente también la estructura energética. En esos 3 grandes brazos, sin embargo, han tenido algunos problemas de aplicación, y es que, fíjense, en 1980 las hectáreas, digamos, para el cultivo en relación a la agroindustria significaban 1.2 millones de hectáreas. La apertura y reforma legal que hubo en los 90 trataba de empujar, al igual que en toda América Latina, hacia al agronegocio, pero hasta ahora solo ha tenido un crecimiento del 60%. Antes era de 1.2 millones de hectáreas, hoy es de 1.95, y aunque evidentemente hay un crecimiento enorme y los compañeros que resisten en Cherán están alrededor de, es un islote en medio de un gran mar de monocultivos de aguacate, o en la zona península los compañeros del Consejo Indígena Maya de Bacalar están rodeados y tratando de frenar la expansión de la soya, aún esta expansión no ha llegado a todos lados, porque sucedió algo que los planes y los proyectos hegemónicos no tenían contemplado, y es que al hacer la reforma
de la tierra, no todas las comunidades vendieron y mercantilizaron. Hoy hay todavía 2.162 comunidades agrarias, de las cuales 58.6 tiene población indígena, se extienden 25 de 31 estados. Y aunque demográficamente los pueblos indígenas representan solo alrededor de 1/10 de la población mexicana, son dueños, fíjense estas cifras, del 28% de los bosques, la mitad de las selvas y digamos que los pueblos indígenas habitan la quinta parte del territorio mexicano y está distribuida en más de 30,000 ejidos y comunidades. Entonces esta fuerza, sea porque algunos se resisten, sea porque otros simplemente están desorganizados y no se pudo hacer el proceso de transformación, sea por lo que sea, esta forma social de no solo de propiedad, que ahorita entraré en eso, de la tierra ha sido un relativo freno poroso, contradictorio, evidentemente con comunidades que están migrando, con comunidades con escasez material, con comunidades cada vez más divididas por la venta o la posibilidad de la venta de las tierras comunes, y esa presión está sobre estos pueblos. El segundo elemento y el segundo brazo, que no sé si hay, sí, es efectivamente la apertura del sector minero. Este es muy obvio. Todo iba bien para ellos, para el capital. Vean las cifras, si se alcanzan a ver, son de aumento esencialmente ya en los últimos 3 sexenios, pero hubo siempre hay eventos desafortunados también para el capital. Y la caída en el sexenio de Peña Nieto, pues es igual que en toda América Latina, también fruto de la contracción de China, de la contracción de los precios del mercado de cobre, y no ha salido tan bien la inversión minera. Aún así es enorme y es la que mejor salió en comparación con la expansión, digamos, de la mercantificación de la tierra. Ahí está un poco su leve caída. Y el tercer elemento que es como importante es que todas las agencias internacionales, pero también la CEPAL, evidentemente el Banco Mundial, dicen que México y Brasil están retrasados en infraestructura. Tienen muy poca infraestructura, que deben destinar hasta el 5 al 6, hasta el 8% del Producto Interno Bruto en infraestructura, y esto significaría destinar casi lo mismo que, o a veces 2 veces que el presupuesto de educación o de salud. Es decir, eso es lo que está recomendando esencialmente todos estos organismos financieros, y evidentemente los técnicos que manejan la economía en el gobierno nacional. Es un proceso transeccional que han decidido efectivamente plantearlo prácticamente como un proyecto de Estado. Entonces, las reformas de apertura de la tierra vienen desde los 90, se preparan toda esa década, empieza a crecer durante los sexenios panistas, y este sexenio han tenido problemas. Lo mismo en el sector minero, se prepara el aspecto legal, sus modificaciones y su apertura, luego empiezan a crecer y tienen problemas de crecimiento. Y ahora, aunque intentaron atraer numerosas inversiones, básicamente la contracción del gasto público, por ejemplo, este año, hizo caer la inversión en infraestructura, aunque sigue siendo apabullante. A estas fuerzas de aplicación de inversiones público-privadas, casi en todos los casos, en el sector minero es más de concesiones, se enfrentan los pueblos. Entre otros, pero estoy resumiendo y caricaturizando un poco porque no hay tiempo de detallar todos estos procesos. Ahí está este crecimiento que no es tan... estas son cifras del gobierno de Calderón, no son tan apabullantes en el crecimiento, pero aún así la intención del gobierno de Peña Nieto era prácticamente triplicar lo que había hecho Calderón. Y Calderón había prácticamente duplicado o triplicado lo que había hecho Fox. Es decir, es un proyecto que tiene efectivamente, como todos los que se han visto a partir de lo que se ha analizado en el seminario, una planeación mucho más allá del poder, mucho más allá de los cortos plazos, y un proceso efectivamente de expansión territorial que implica la asfixia de lo que dije al principio, de esas 30,000 ejidos, de esas formas organizativas comunitarias que están en todos lados. Bueno, aquí está el crecimiento o el supuesto crecimiento. Insisto que a Peña Nieto no le salió este plan, no atrajo las inversiones que necesitaba. Aún así, las inversiones son
millonarias y bueno, los compañeros que resisten en San Francisco Xochicuautla pues, saben de esto por el Plan Nacional de Infraestructura o los compañeros que resisten al Proyecto Integral Morelos en una docena de comunidades, por ejemplo la de Amilcingo, pues saben que estos fondos se están aplicando precisamente en la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, que es un proyecto de infraestructura que va también construyéndose de manera transeccional. Estos planes no necesariamente cambian por partidos, no necesariamente cambian por las coyunturas, aunque están teniendo severos problemas también por lo que se decía de la economía mundial, digamos, golpeando sus expectativas y sus planes, sus maniobreros, dice el Guasón en la película, ¿no? Son maniobreros. Sin embargo, bueno, ahí había una cosa, muy rápidamente nada más que esto no lo tengo yo escrito. Hicimos un conteo de todos los movimientos, quería decir estas tres grandes fuerzas porque provocan invasión en muchos territorios, en muchas comunidades, en muchas tierras, en muchos bienes comunes, como el agua, no necesariamente tiene que ser el territorio específico entendido como propiedad privada o comunal o ejidal. Y encontramos 105 movimientos, hay básicamente tres fuentes de conteos, digamos, o de observatorios o de investigaciones al respecto. La de Víctor Toledo, que menciona cerca de 300 movimientos, pero no queda claro cuál es su método para discernir y dónde están, cuántos son y quiénes son. Hay otro mucho más preciso en el CRIM de la profesora Fernanda Paz, que habla de 160 movimientos entre 2009 y 2012. 160 movimientos en defensa de la tierra y el territorio, podríamos decir. Nuestro conteo, que fue un proyecto de la Universidad Iberoamericana, llega a 105 porque solo registra los movimientos campesinos e indígenas, es decir, no las resistencias socioambientales en las ciudades o en vecinos o en barrios que también defienden la tierra y el territorio. Este conteo, que es de 2014 y 2015, llega a 105 movimientos que están en prácticamente todo el país y construimos algunas categorías que no me voy a detener en ellas, simplemente las voy a definir muy brevemente para entender quién está luchando contra qué. Y esencialmente encontramos 55 procesos de movilización social contra el extractivismo. Ahí estamos incluyendo extractivismo hídrico, también extractivismo forestal, pero la mayoría son extractivismo minero. Separamos el minero del petrolífero porque tienen consecuencias ambientales y también lógicas distintas, pero en el caso son muchos mayores las de las mineras. Pero el segundo rubro que ustedes a lo mejor alcanzan a ver, porque yo ni lo alcanzo a ver, así que ustedes quién sabe, son 36 movimientos contra proyectos de mega infraestructura, que responde a este crecimiento de la inversión. Entonces, en esos dos tenemos la mayoría de los movimientos en México. Hay 4 más contra la hiperurbanización, 4 contra la agroindustria, que lo separamos también. Generalmente hay una tensión y una discusión que incluso dábamos alguna vez también en el OLAG, de que no se puede en el extractivismo simplemente meter todas las dinámicas, y la agroindustria nos parece tiene una lógica específica de acaparamiento no solo de las tierras, sino que busca tierras fértiles para su uso. Y bueno, ahí están también entonces los porcentajes de estos 105 movimientos. Bueno, están en prácticamente todo el país, aunque la región sureste, como pueden ver, tiene 37 movimientos. La región oriente, tiene 18. En fin, ahí podemos ver un poco el despliegue, que no significa el despliegue de las inversiones. Solemos pensar que donde hay mayor resistencia es donde está más fuerte el capital. No es así. Evidentemente no hay una correlación entre mayor inversión, mayor resistencia, sino más bien donde hay más procesos comunitarios o donde hay más historias de lucha o donde hay más indignación es donde se generan los movimientos. Este dato sí lo quería decir por el tema del seminario. Encontramos en estos 105 casos el origen de las empresas a las que se enfrentan estos 105 movimientos. La mitad el capital es de origen mexicano, 26 más son de América del Norte, esencialmente de Canadá y Estados Unidos, 16 de la Unión Europea, 9 de Asia y 7 de Latinoamérica. Estos son, digamos, para terminar, digamos, el esquema de explicación muy panorámica de a quién y en dónde están luchando.
Sin embargo, donde me quiero concentrar es en 3 ejemplos y una explicación rápida de algunas breves tesis que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir de esos 105 movimientos y otros que no están incluidos. Aquí me salgo de ese conteo para pensar de alguna manera precisamente las lógicas emancipatorias y su relación con las comunidades. Estos son los valles centrales de Oaxaca. Ha habido escasez de agua desde 2005, están empezando a llegar bueno, evidentemente hay nodos mineros, pero en la zona donde se empezaron a organizar 16 comunidades, en la Coordinadora de Pueblos Unidos en Cuidado y Defensa del Agua, la COPUDA, empezaron a organizarse desde 2005, no eran comunidades que tuvieran previa organización de lucha, no eran comunidades que tuvieran gran movilización social, ni eran comunidades que tuvieran un enfrentamiento directo frente al Estado, frente al gobierno o frente a alguna corporación. Es la escasez de agua en valles centrales, que es generalizada, lo que obliga a repensar. Son esencialmente campesinos, productores en mercados locales, que literalmente ellos mismos cosechan y ellos mismos ciertos días de la semana van y venden sus productos en el mercado local, ¿no? Ni siquiera en Oaxaca, sino en los mercados comunitarios. ¿Por qué quiero mencionar esta experiencia? Porque lograron constituir en estos últimos 10 años una especie de sistema de gestión del agua. Estas 16 comunidades tienen un proceso organizativo en el que primero forman comités por cada comunidad. Esos comités forman una asamblea central, pero que siempre está subordinada a las asambleas comunitarias, y empezaron un proceso con 2 brazos, podríamos decir. Uno es el trabajo comunitario, que los ha llevado, alguna prensa los ha denominado sembradores de agua. Empezaron a construir cerca de 260 pozos de captación, y con trabajo comunal van haciendo el mantenimiento, porque se llena de basura, de hojas, de lodo, y estos pozos, junto con otras herramientas técnicas que no termino de entender, ya fui varias veces y me los muestran también en videos y no entiendo bien cómo funcionan, pero son ollas, retenes para captar agua, para encauzar también pequeños, digamos, riachuelos, y sobre todo los pozos que son para recargar el manto. Los mantos acuíferos. Es decir, se recopila, se colecta agua a partir de los pozos, y esa agua es la que usan para cosechar. Este es como un brazo, que es como el brazo de lo que conocemos como tequio, que son las obras comunitarias para captar agua. Pero el otro es, a partir de las asambleas, han generado una especie de reglamentos que es cómo se usa el agua, cómo debe usarse el agua por los productores, cuánta agua, cómo debe gestionarse, y sobre todo la corresponsabilidad o la coobligación de cualquier productor que empiece a usar el agua debe participar en el sistema de captación, con las obligaciones también de mantenimiento y, en su caso, de ser sancionados por si no se cumplen esta, digamos, reglamentación comunitaria. Todo esto así ellos, ¿no? Esta es una primera experiencia. Ahí está una de las asambleas de la COPUDA. Esta es una cosa que les hicimos precisamente para representar ese sistema. Y posteriormente, además, a partir de las asambleas, se promovió otras formas productivas, esencialmente de producción por goteo, de riego por goteo, perdón, y de otras formas para ahorrar agua, que son las que producen todas las hortalizas que están en ese proceso. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, bueno, hace rato les presentaba el Valle Central. Esta es una panorámica, porque no traje mapas, pero traje fotos panorámicas para que nos demos cuenta de lo territorial. Y esa es la meseta purépecha. Ya es muy conocido esta idea de la expansión del monocultivo de aguacate, que a su vez necesita, por ejemplo, el monocultivo de aguacate, pues necesita todos los huacales para guardar el aguacate, y necesita todavía más madera para guardar el aguacate y llevarlo hacia otros lados. Pero no es esencialmente solo el monocultivo del aguacate el que está deforestando, sino esencialmente hay notas. Esto es raro porque en México está prohibida formalmente la producción forestal más abierta, más, digamos, comercial. Hay todavía muchas trabas. El capital considera que está muy cerrado el mercado. Y por tanto, en realidad el mercado ilegal es más grande que el mercado legal de madera. El mercado ilegal, hay notas que dicen cómo llegan a China la madera de Michoacán,
y cómo llega con certificados falsos, o sea, llega con certificados del gobierno mexicano, solo que son falsos, y llega en grandes buques, o sea, no estamos hablando de llevarse unos cuantos maderos de vez en cuando, sino de gran producción ilegal de madera, diríamos gran producción corporativa transnacional de madera ilegal. Y sabemos la experiencia, esta no me voy a detener mucho porque todos conocemos más o menos la experiencia de Cherán en el sentido del alzamiento de 2011 y de nuevo un proceso organizativo, bueno, están las fogatas, que diría funciona también a grandes brazos. Fogatas, comunidades organizativas de deliberación en las calles, asambleas por los 4 barrios, 4 grandes asambleas que a su vez nombran el Consejo Comunal. Una experiencia autoorganizativa que tiene que ver con un poder regulador, una ronda comunitaria que cuida del bosque y, digamos, un nuevo ordenamiento territorial que les permitió tomar en sus manos el control del bosque que estaba deforestado al 80%, y que hoy están en los procesos, ahí están los de reforestación, en esas fotos que podemos ver en uno de los procesos más emblemáticos, más conocidos y más estudiados también de este país. Por último, bueno, están las asambleas, que es cuando estaban eligiendo al nuevo Consejo Kerry, si no me equivoco esta foto. Esta es una menos conocida y ahí me quiero concentrar solo un poquito más para ir cerrando con las reflexiones finales. Este cerro está explotado por, aquí estás en Ciudad de México, son minas, es la zona de minas, generalmente no la conocemos porque como está en la zona de Iztapalapa, Tláhuac, generalmente las clases medias no vamos mucho por allá y entonces pensamos que aquí no hay extractivismo, pero ahí está, y ese cerro desgajado, a lo mejor lo alcanzan a ver, la mitad ya no existe y es porque pues, se lo llevaron para la construcción. A un lado, esto no tiene relación, es decir, esta no es una lucha contra ese proceso extractivo. Ven esta comunidad, esta se llama Cooperativa Acapatzingo. Son 596 familias en una especie de unidad habitacional de 9 hectáreas, que es a su vez parte de una organización que tiene 9 comunidades similares, aunque más pequeñas de esta es la más grande, o sea, son 10 hectáreas muy grandes que en vez de hacer edificios hicieron otra espacialización de las familias. Esta experiencia, una vez más, evidentemente, espacializó de una manera autoorganizada. Esta es la comisión de mujeres que cuidan las puertas durante todo el día del año, no ellas, ¿verdad? Solamente las que están en la foto, sino de manera rotativa. Todas las familias, al pertenecer a la comunidad, deben dar algún tipo de trabajo comunitario rotativo, les toca una vez al mes por familia participar en una guardia diurna o nocturna para la seguridad que en Iztapalapa es central. Tienen ya el cultivo en pleno Iztapalapa de una gran cultivo urbano de muchas cosas. Hoy está más distinto que esta pequeña foto de solo lechugas o alcachofas, no alcanzó a ver qué era. Coles. Soy malo para las plantas. Esta es la radio comunitaria que sirve en Acapatzingo, pero que tiene frecuencia en todo Oriente. Han tenido problemas últimamente. Y, por supuesto, su regulación asamblearia. Entre muchos otros proyectos de educación, salud, y que la menciono porque parece un oasis en medio de las casas grises de Iztapalapa. Están llenas de color porque también el mantenimiento es colectivo, porque todas las tareas de manutención de una enorme unidad habitacional, pero que ellos le llaman comunidad, ellos son ellos, no yo, ellos dicen la comunidad, nuestra comunidad, porque vivimos en la comunidad, han logrado regular, tienen, por ejemplo, iluminación solar, que la construyeron ellos, construyeron su propia cancha ellos mismos, tienen una planta potabilizadora que va a ahorrar el 40% del agua de lo que ellos mismos usan y para evitar la descarga contaminando hacia las aguas, digamos, generales, en fin, una serie de cosas que parece como... el subcomandante Marcos estuvo aquí alojado y se bromeaba de que esta era el caracol número 6 por el grado de organización y de comunitario urbano, y por eso quería presentar esta experiencia. Finalmente, ¿por qué les presento estas y qué quisiera compartir con estas 3 experiencias de las múltiples que existen?
Estas y con la experiencia de muchas más y la reflexión que quisiera con esa terminar. Primero, constituyen territorialidades cuya figura y unidad organizativa es la forma comunidad. Forma comunidad, no evocación comunitaria, no sentimiento comunitario. Tenemos sentimientos de comunidad en nuestra familia, con los más queremos, los amigos, pero no es el sentimiento de comunidad al que me refiero, sino a vínculos y prácticas de reciprocidad. Vínculos y prácticas de reciprocidad no significa solo ser generosos, buenos y armoniosos y todos agarrarnos de las manos y vivir en comunidad, que es lo que solemos pensar que es la reciprocidad, sino vínculos de obligación mutua para afrontar la vida. Ese vínculo y esa práctica, más allá de si puede ser muy autoritaria o puede ser muy democrática o puede ser muy emotiva o muy poco emotiva, representa otro tipo de relacionalidad que es basada en la reciprocidad, la compartición en el sentido de compartir las tareas, compartir las cargas, compartir los problemas. Es lo que nos pasa generalmente en nuestra familia. Compartimos un problema, lo afrontamos de manera conjunta y generamos una trama de más o menos corresponsabilidad y de reciprocidad para afrontar ese problema. Está basado la forma comunidad en la coobligación. Todos tenemos obligación de participar. Y está basada esta forma comunidad no solo, porque así se ha pensado la comunidad desde siempre, solo como productoras. Generalmente los campesinos, ¿no?, pensamos que están basados en la producción y por eso la necesidad de la tierra. Pero hay otras necesidades: habitar en común, no solo construir las casas, sino sostenerlas y mantenerlas. Producir en común, que es lo que entendemos, defendernos en común, que es lo que sucede, por ejemplo, también en Acapatzingo, mediante formas de autorregulación y poder comunitario. Estas estructuras de poder comunal que todos entendemos y no me centro mucho más en ellas. Todas evidentemente basadas en unidades de reproducción familiar. Hasta ahí es como una primera idea muy sencilla. La segunda idea, que es un poquito ya menos común, pero que se ha venido haciendo de moda en los últimos años, son territoriales basadas en comunes, no comunidad, que es la estructura organizativa que decía, y los vínculos y las prácticas de coobligación, corresponsabilidad y reciprocidad, sino basadas en comunes. Es decir, como en el caso del agua, en Copuda, es que solo se tiene acceso a su uso mediante la coobligación y la coparticipación. Esa coobligación permite no solo el acceso y su usufructo, sino también el derecho, digamos, su garantía de posesión. Solo puedes usar el bien si participas en la obligación colectiva. Este es importante. El agua es en el caso de Copuda, el bosque en el caso de Cherán, pero la unidad habitacional de Acapatzingo así funciona. ¿Y por qué quiero decir este elemento? Porque pensamos que la comunidad siempre es este círculo de personas organizadas, pero agarradas de la mano y que emotivamente se sienten solamente bien. Puede ser, pero esencialmente es una forma de poder, una forma de regular la reciprocidad negativa. Es decir, que quien trate de aprovecharse del bien común es excluido de la forma comunitaria y es la forma, es esencialmente el acceso al bien común, es el medio, quizá coercitivo, para obligar a participar en la regulación entre todos y todas para el beneficio, incluyendo también del infractor, por decirlo así. Es una forma de poder y no solo una forma de cooperación. Tercero, y con eso casi concluyo, son estas territorialidades intersticiales, y aquí entro como en un problema, no necesariamente subversivas en el entendido de subversión como lo entendemos, como gran asalto al poder estatal, ni subversión entendida como gran enfrentamiento, choque, fuego, en lo que decían del fuego, contra las corporaciones. Pero son la manifestación de un poder, lo que decía anteriormente, en un área específica, que están gobernadas o controladas directamente o parcialmente o tendencialmente por lógicas y principios no dominantes. Aunque se basa esa manifestación de un poder en un área específica, en algunos casos, en el poder de veto, es decir, la capacidad de poner un límite efectivo a las corporaciones o al Estado, que sería el caso de Cherán, que es donde más claramente
una fuerza muy importante comunitaria pone una delimitación territorial que dice de aquí para acá, nosotros, de aquí para allá, lo que quieran el Estado, pero cuya influencia es de toda la región. Muchas comunidades tienen alguna influencia por la experiencia de Cherán. Quizás sería el caso de la CRAC, aunque hoy no está Giovanna para platicarnos de eso. Pero también, en contrasentido, ese poder de veto, como en el caso de Acapatzingo, son manifestaciones de poder en un área específica de zonas de población excedente o sobrante, que es el argumento que decía Raúl. No quiere decir que estén fuera del capitalismo, pero es que el capital no tiene una oferta, no tiene una forma de articularlos directamente. Son los deciles más bajos, estudié esta comunidad incluso también económicamente, son las señoras de las quesadillas, los diableros que mueven en la Merced las mercancías, son choferes, son microbuseros, son la gente que sale efectivamente a vender quesadillas en la esquina. Este tipo de trabajo no remunerado que necesita de alguna forma la interdependencia comunitaria para poder afrontar su propia reproducción. Y una cosa muy importante de Copuda, que no iniciaron un proceso de confrontación, y por eso digo intersticial, sino colándose, digamos, hasta ahora, porque cada vez más van a enfrentarse al poder invasivo minero, pero hasta ahora tratando de que su proceso sigilosa y, digamos, silenciosamente se vaya desarrollando. Para terminar, y quizá como la afirmación más polémica, es que yo separaría los movimientos sociales de los movimientos comunitarios, porque los movimientos sociales como tal son procesos de impugnación, rebelión, antagonismo, choque o incidencia, si se quiere, frente a un enemigo, frente a un otro, frente a otro actor social. Pero independientemente de que estas comunidades pueden y ejercen, y lo han hecho, su capacidad efectiva de veto, de impugnación, de choque o de rebeldía, esencialmente los movimientos comunitarios son movimientos de la reproducción. Es decir, prácticas y vínculos que están orientadas hacia la reproducción de la vida. Unidades organizativas cuyo centro está pensado en reproducir la vida de sus integrantes. Son movimientos anclados, y aquí empieza un poco lo polémico, no están anclados en la estrategia de un proyecto de totalidad, sino en reproducir la vida de sus integrantes. Sí están pensados como proyectos de gobernarse a sí mismos, pero no quieren gobernar a otros. No quieren. Muchos de ellos no desean gobernar a otros, ni decirle a otros cuál es el proyecto nuevo de totalidad, bueno, que ya sería deseable o comunitario, sino que piensan su propio proceso y lo realizan. Eso implica otra politicidad basada en el cuidado y la reproducción de la vida. Es más semejante a la organización para el cultivo o el cuidado de la salud. Es ese tipo de organización. No el tipo de organización pensada en la escala de la dominación que piensa en términos estratégicos y en lógica militar. Desde nuestra concepción aparecen fragmentadas porque las vemos efectivamente desde la escala de la dominación. Pero es absurdo decirle al militar que está incompleto porque no sabe cultivar. Su función es ser estratega. Pero también es absurdo decirle a quien sabe cultivar y cuidar enfermos que su estrategia está incompleta porque no sabe armar estrategias de choque. Es decir, estas dos lógicas, reproducir la vida o ganar al enemigo, avanzar sobre el enemigo, derrotar al enemigo, ganar la hegemonía, son lógicas distintas, politicidades distintas, que tienen formas organizativas distintas. La forma comunitaria es la forma de reproducir la vida y hay otras formas organizativas para el choque, la hegemonía, la escala, la estrategia. Mientras no entendamos que estas son dos lógicas distintas, una u otra parecen incompletas y se reclaman entre sí lo poco estratégicos que son, o lo ilusos que son, o lo ambiciosos que son. Esas lógicas, para terminar, quisiera decir que no sabemos, esencialmente, con estos principios comunitarios,
basado en comunes, en coobligación, procesos asamblearios, autoorganizativos, de autorregulación de los bienes, de autorregulación de la reciprocidad negativa, etcétera, no sabemos cómo trasladar estos principios comunales locales a la escala de la dominación. Y es más, no sabemos si es posible trasladar estos principios a la escala estatal nacional, porque pierden precisamente su forma de regulación, que es directa, cara a cara, y no porque eso sea bueno en sí mismo, sino porque los grandes poderes sueltos, como las corporaciones hoy, prácticamente son hoy incontrolables. Pero en la escala menor, los individuos y la reciprocidad negativa, en las comunidades hay quien quiere aprovecharse del bien común o quien quiere aprovecharse de los otros. No es solo una vida nueva y armoniosa. La comunidad es la forma de trazar un límite y regular la reciprocidad negativa. Los movimientos comunitarios, debido a su forma organizativa de trabajo igualitario, obligación comunitaria y fundada en comunes, desalienta la reciprocidad negativa que se realiza en el mercado, desalienta la reciprocidad negativa a su interior, evitando que la forma de las relaciones de mercado asimétricas se realicen en su interior. Es quizá por eso que Marx, en los textos finales de su vida, escribió que el nuevo sistema será una reactualización, un revival, dicen en texto original, en una forma superior de un tipo social arcaico. Quizá por eso Marx estaba pensando al final de su vida en algunos de esos principios comunitarios. Muchas gracias. Yo solamente quisiera, antes de salir, señalar dos cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, el sistema parece poderosísimo, invencible, pero está cargado de contradicciones y su propio poder, casi limitado en este momento, está agudizando esas contradicciones. Tiene límites que están inscritos en su nacimiento mismo, ¿no? Y en su desarrollo, por supuesto, esos límites van apareciendo. Y la otra cuestión que me parece también que es muy importante para no perder la fe y no desesperanzarnos, es que el proceso de la liberación o del mundo nuevo es un proceso en construcción. No es una verdad que vamos a encontrar porque nos juntemos aquí, ¿verdad?, a conversar durante 3 días, sino que es una construcción social también histórica. Entonces, esto se irá aclarando poco a poco. Hay preguntas que necesitan respuestas hoy día, pero que pues esas respuestas tampoco nos corresponden por entero a nosotros, ¿no?, sino que también al conjunto de lo social. Y estas resistencias, esta suerte de experimentos sociales, por decirlo de alguna manera, de laboratorios, van alumbrando el camino, aunque no nos den respuestas definitivas. Eso nada más.